guapísimos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos al podcast de hoy. Mi nombre es Citlali Ortizoto y nos encontramos con Citlali Ortizoto. Hola. La persona a entrevistar para discutir un tema el cual pasa muy seguido por nuestras vidas: los conflictos. Así que comencemos. Hola Citlali. Hola. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras el día de hoy? Bien. Bueno, para comenzar con este tema, ¿para ti qué es un conflicto? Para mí, un conflicto sería como un desacuerdo que ocurre entre dos personas. Puede ser cualquier cosa, simplemente como un desacuerdo de opinión o de forma de pensar que ocurre entre estas dos personas. O pueden ser incluso más personas, pero por lo regular es entre dos personas. Ok, entonces, ¿alguna vez has tenido un conflicto? Sí. ¿Sí? Sí, varios. Bueno, ¿por qué? Bueno, del que más me acuerdo fue uno que tuve cuando estaba yo más o menos de tu edad. Creo que sí, tenía exactamente tu edad. Estaba en secundaria, en tercer grado. Llegó una niña nueva al salón y recuerdo que yo la invité pues a juntarse con la bolita de mis amigas y ya andábamos muy amigas todas, pero esta chica se empezaba a comportar raro. Empezaba a decir cosas como despectivas hacia mí y yo no entendía así como que... yo no entendía por qué. Y en todo lo que yo hacía como que lo quería copiar de cierta forma o quería hacer algo mejor. Como que quería llamar la atención de cierta forma en ese grupito. Y pues a mí no me gustaba esa esa actitud que tomaba ella, ¿no? Entonces yo fui y le dije, pues oye, fulanita, para no decir nombres, ¿ah? Fíjate que pues he notado que te portas de cierta forma hacia mí que pues no me gusta mucho. Y la muchacha me dijo así muy descaradamente, sí, es que yo estoy aquí para tumbarte tu lugar. Y yo así como de, uy, pues ¿quién soy o qué? Entonces tuvimos ese conflicto que duró prácticamente todo el año de tercera secundaria, que ella siempre quería como tratar de lograr cosas, que de cierta forma, como se podría decir, opacarme, pero no sería el término correcto. Quería hacer cosas mejores a las que yo hacía de cierta forma. Me quitó un montón de amigas, sepa qué les dijo sobre mí, pero ya no me hablan hasta la fecha. Se quiso también meter con mis mejores amigos, de hecho sí hizo que un mejor amigo mío ya no me hablara, pero después se arreglaron las cosas, ¿no? Pues sí, esta chica todavía no entiendo por qué razón decidió pues generar ese conflicto que fue creciendo y pues ahí se quedó cuando las dos nos fuimos a diferentes partes, ¿no? Bueno, creo sinceramente que todos los conflictos tienen una causa, la cual pues no está del todo justificado. Tal vez una persona tenga una manera de ver las cosas y por lo tanto una manera de ver el conflicto, pero tal vez la otra persona lo vea de distinta manera. Así que desde tu punto de vista, ¿podrías contarnos qué sentiste al encontrarte en este conflicto? Al principio sí me sentía así como bien enojada, como de que, pero ¿por qué? ¿Qué le hice, no? A lo mejor yo le hice algo y pues nunca me dijo, pues no estoy segura, nunca hablé con ella de eso, simplemente me dejó así en claro de que pues quería, como quien dice, iba con todo contra mí, pero nunca llegué a hablar de eso con ella. Yo sí me llegué a sentir así como enojada al principio, así de que no puedo dejar que me gane o que me quite a mis amigos. Pero después dije, ay, pues no vale la pena, o sea, si me quita a esos amigos, entonces no eran mis amigos realmente, porque si le creyeron a lo mejor las mentiras o las cosas que decía sobre mí, entonces no eran mis amigos y al final terminé quedándome con mis mejores amigos, esos nunca me dejaron abajo. Entonces sí fue así al principio como quien dice complicado, pero después como que lo pensé bien y dije, bueno, no vale la pena enojarnos por algo como esto, que ni siquiera yo sabía sus razones, ¿no? Bueno, ¿y de casualidad tenías conocimiento de cómo se sentía la otra persona ante este conflicto? No, nunca, como comenté, nunca hablé al respecto con ella, pero yo jamás intenté también hacer así como... O sea, yo no intenté hacer lo que ella me estaba haciendo a mí, porque yo dije, ay, no sentí que valiera la pena hacer algo así, sinceramente. Yo sé que a lo mejor muchas personas, o incluso yo, si hubiera estado más enojada, hubiera dicho así como de, voy a hacer esto para que se le quite. Y no, simplemente estaba como más confundida que enojada. Pues sí, nunca hablé con ella al respecto. Yo me imagino que sus razones ha de haber tenido, porque se me hace muy raro que nomás de la nada quiera pelear.
Pues sí, sería buena idea preguntarle a la otra persona, pero pues por cuestiones de distanciamiento social y de COVID y de la pérdida de comunicación, pues no se podría. Así que pues pasando al siguiente segmento, me gustaría preguntar si piensas que existen conflictos que son necesarios para el crecimiento personal de alguien. Considero que sí. ¿Sí? ¿Y sí. por qué? Porque hay no sé si se podría decir que es un dicho, un refrán o una frase que se dice que nosotros aprendemos mucho de nuestros errores. Entonces, yo consideraría que los conflictos se podrían tomar como una clase de error, pero más que un error, pues ciertas acciones que te permiten aprender acerca de eso, ¿no? A mí me enseñó que que en primera que no tenía amigos tan buenos porque muchos me dejaron, por lo que ella me decía, y aprendí que pues hay veces que hay batallas, por así decirlo, que no son necesarias pelearlas. A mí, tiempo después, escuché una frase de un profesor de filosofía que nos dijo a toda la clase, que me remontó a ese momento, que decía: identifica tus batallas, cuándo es bueno pelear, cuándo es necesario pelear y también cuándo no, o cuando no es la opción correcta, por así decirlo. Sí, bueno, en lo personal opino que sí existen ese tipo de conflictos, como ya mencionaste. Así que, ¿tú piensas que el conflicto que llevaste a cabo, el que me has estado contando, fue necesario para tu crecimiento personal? Yo considero que sí, porque de alguna forma en ese tiempo yo me sentía como muy segura de mí misma, y después me di cuenta de como que, caray, sin el apoyo de todos esos amigos, yo no era nada. Y eso me hizo, como quien dice, pensar más en mí, en lo que a mí me gustaba, empezarme a querer más a mí y no dejar que sus comentarios despectivos que me hacía o que le hacía a los demás sobre mí pues me dieran para abajo. Yo siento que de cierta forma me ayudó a crecer más en amor propio. Sí, bueno, ahora que hablamos del conflicto, me gustaría saber si al final pues trataron de arreglar algo o se pudo acordar algo. Pues por mi parte, te digo, no hablé con ella al respecto del conflicto. Por mi parte, yo traté de llevar la fiesta en paz. Como quien dice, nunca traté de meterme con ella. De hecho, siempre la traté de una manera respetuosa. Tal vez no como si fuera, mi súper amiga, pero sí la traté de la manera más respetuosa posible. Como que ella allá los últimos días como que ya también no le importaba tanto ese conflicto, ¿no? Pero pues ahí seguía la espinita, ¿no? O sea, no nos podíamos llevar así como súper amigas, pues. Pero de cierta forma se podría decir que terminamos bien, como la fiesta en paz, porque pues cada quien tomó su rumbo y pues ya no nos volvimos a hablar y pues no tenemos, como quien dice, amigos en común ni nada. Pero sí. Bueno, pues tú sabes que las personas piensan que hay dos maneras de arreglar los problemas: una pacífica y una violenta. ¿De qué manera te hubiese agradado resolver este problema y este conflicto? Bueno, al principio yo creo que, recuerdo yo que estaba súper enojada. Yo tenía ganas de irme con todo contra ella, pero soy una persona que no le gusta pelear la mayoría del tiempo. Y pues ya a mí sí me hubiera gustado tal vez platicar con ella de que, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Pero sí me hubiera gustado más dialogar que otra cosa. ¿Y por qué te hubiera gustado eso? Porque no soy buena para pelear. No es cierto. No soy una persona que me guste el ser violenta o el ser agresivo. A mí siempre me gusta todo así como de que todo tranquilo, hay que hablarlo, hay que discutirlo. Y soy una persona que me gusta mucho escuchar cómo piensan otras personas, porque me da mucha curiosidad, hablando de manera personal. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que ella me hubiera dicho, me hiciste sentir así, o pasó esto y no me gustó. O porque yo ni siquiera hasta la fecha tengo idea de por qué se empezó a comportar así, porque nunca me quiso decir, y yo le pregunté un par de veces que por qué se comportaba de esa manera y no me contestaba nada, solo se seguía riendo y se iba, ¿no? Y sí me hubiera
gustado más el poder dialogar que no decir nada o no hacer nada y que ella siguiera pues con sus cosas, ¿no? La verdad es que creo que si un conflicto no se dialoga y se arregla desde un principio, pues podría ser más difícil arreglarlo en el futuro. ¿O tú qué podrías opinar sobre eso? Sí, después de pensar en ese conflicto que tuve, yo creo que hubiera sido más fácil pues dejar las cosas claras desde el principio, ¿no? Desde que ella me empezó a tratar así, el no enojarme, o sea, obvio me iba a enojar, ¿no? Porque andaba diciendo cosas que no van. Pero el tratar de hablar con ella y decirle, hey, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estás diciendo esto si no es verdad? ¿Acaso yo te dije algo? ¿Acaso yo dije que algo que no era verdad tuyo? El tratar de dialogar, ¿no? Pero pues yo creo que pues, estábamos más chicas, nos dejábamos llevar más por los impulsos y pues ninguna de las dos quiso como hablar en el momento que ocurrió pues como la gotita que empezó todo el conflicto, ¿no? Sí, y ¿tú crees que alguno de los conflictos de la historia podrían haberse solucionado simplemente hablando? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, sí, pero sería algo complicado también de hacer, ¿no? Un conflicto de la historia que se pudo a lo mejor haber evitado solo hablando o solo dialogando o escuchando, pues son estas cuestiones acerca de la revolución, ¿no? Estamos hablando del porfiriato, donde había un mandato que el pueblo no necesariamente le agradaba, ¿no? Y yo considero que si a lo mejor este presidente Porfirio Díaz se hubiera cedido más al diálogo, a escuchar, a todo esto, no habríamos llegado a tal punto de la revolución, ¿no? De tomar armas. Considero que siempre está la opción de dialogar para poder tratar de resolver un conflicto. Y si nos ponemos a reflexionar en cuestiones de guerras históricas, creo que cambia un poco el asunto, ya que no conocemos exactamente la posición de las cosas, ya que como en un conflicto normal, ambos lados creen tener la razón, por lo que en la historia queda registrados sus ideales, dándolos por buenos. Un ejemplo claro es la Guerra de Independencia. En algunos libros de historia españoles narran que ellos venían a ayudar a los nativos, pero en cambio, en los libros de historia de nuestro país, mencionan que los venían a colonizar. ¿Tú qué opinas al respecto de esta cuestión? Pues, ahora con una visión un poquito más amplia, por así decirlo, a mí siempre me gusta investigar, como quien dice, las dos caras de la moneda, ¿no? Me gusta saber los diferentes puntos de vista de un solo hecho. Y ahorita que lo mencionas, pues sí me parece como correcto o interesante el conocer qué es lo que los españoles pensaban al venir a nuestra tierra. Conocer los dos lados de la historia, de los conquistadores y de los conquistados, o de los exploradores, o como se les quiera dar el término, ¿no? Considero que sí es importante tomar en cuenta. En esto de los dos tipos o puntos de vista, ¿crees que tenga algo parecido con el conflicto que mencionaste antes? Sí, yo creo que hubiera sido bastante importante el saber qué opinaba ella, el saber por qué había decidido actuar de esa manera, ¿no? Y a lo mejor que ella supiera cómo yo me sentía, y que a lo mejor que ella supiera que a lo mejor si yo hice algo que le ofendió o que no le gustó, que pues no era mi intención para nada el ofenderla, ¿no? Sí, pues creo que a estas alturas todos podemos coincidir que la mejor manera de solucionar un problema es dialogándolo. Así que esperamos que les haya gustado mucho este podcast y que les haya servido de algo. Nos vemos muy pronto, gracias por su tiempo y también por el tuyo. Gracias. Los invito a estar pendientes del siguiente podcast, donde hablaremos sobre la diferencia entre aiga, haya y la gonorrea. ¡Adiós!